alguna razón esto no quiere funcionar. ¿Cuántos de ustedes, tengo algunas preguntas que hacer? ¿Cuántos de ustedes están acá porque quieren saber el final de la historia que contamos esta mañana? Quiero ver las manos de los que están acá porque quieren saber el final de la historia que contamos. ¿Y cuántos de ustedes están acá porque les interesa escuchar acerca de Jesús? Hermano amado, yo voy a hablar del final de la historia, pero no ahora. Porque antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que el joven enamorado abrió la puerta donde estaba la joven hermosa? ¿Cuántos creen que abrió esa puerta? La hermana Anaela cree que abrió esa puerta. ¿Nadie más? Pues si estaba enamorado, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el joven abrió la puerta donde estaba el hambriento león? ¿Y los demás no creen nada? Yo necesito que todos me den su opinión, su honesta opinión. No importa si nos equivocamos. De hecho, ya yo sé quiénes están equivocados. Pero voy a volver a hacer esa pregunta. Y vote, por favor. Levante su mano si usted escuchó la historia. Si no la escuchó, usted no tiene voto. Pero si la escuchó, yo quiero saber cuántos de ustedes creen que él abrió la puerta donde estaba la joven hermosa. Ahora veo más manos. Amén. ¿Cuántos creen que abrió la puerta donde estaba el hambriento león? Ok. Ahora vamos a hacer un recuento de lo que estudiamos esta mañana. ¿Qué fue lo que estudiamos esta mañana? ¿Somos malos? ¿Eso fue lo que estudiamos esta mañana? Estamos enfermos. ¿Somos buenos? ¿Qué es lo que somos? Enfermos. Somos enfermos. Recuerden, hermanos, yo quiero que ustedes graben estos conceptos porque estos conceptos les va a ayudar a crecer como cristianos. Nadie es malo, netamente malo. El único malo es Satanás. Y nadie es bueno, netamente bueno. Bueno hay uno solo y es Cristo Jesús. Nosotros tenemos, dije esta mañana y repito ahora porque yo necesito que estas ideas queden grabadas en su mente. Dije antes y repito ahora que nosotros tenemos reflejos de la imagen de Dios en nosotros, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, y todavía hay imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Pero también el diablo puso en nosotros su marca maligna. Y es por eso que aunque a veces somos extremadamente buenos, un instante más tarde podemos ser extremadamente malos. Y decía antes y repito una vez más que conozco hombres que son terriblemente malos pero han sido buenos con algunas personas. Y podría poner ejemplo. Aquí recientemente frente a mi casa en la prisión del estado de New Jersey, aquí murió un hombre que salió incluso en un documental en HBO porque le llamaban The Iceman. El hielero. La razón por la que llamaban el hielero era porque mataba a las personas, las metía en hielo y 2 años después las tiraba en cualquier lugar. Cuando el sol descongelaba aquel hielo ya el cuerpo estaba putrefacto. En una ocasión, contado por su propia boca, mató a un señor que venía caminando su perro en Nueva York. Él pasó por el lado y le dijo buenos días. Y el hombre le respondió buenos días. Y cuando el hombre pasó, él le dijo por favor, un momento, y el hombre se viró, y cuando se viró ya lo estaba apuntando con una ballesta y le metió una flecha en la frente y le atravesó el cráneo. Y el único propósito con el que le tiró era para saber si podía matar con una ballesta. Sin embargo, cuando le estaban entrevistando en HBO, contaba todas aquellas barbaridades que había hecho con una sonrisa. Pero entonces el entrevistador le dijo, ¿y qué piensan de eso tus hijas? En el momento en que mencionó a las hijas, su rostro cambió, sus ojos se aguaron
y dijo con una voz conteniendo el llanto: de eso no quiero hablar. ¿Saben por qué no quería hablar de sus hijos? Porque él sabía que aunque lo que había hecho era para mantener a su familia, sus hijas estaban sufriendo. Y aquel monstruo amaba a aquellas niñas. ¿Qué indicaba aquello? Que la presencia de Satanás había tomado más espacio en el corazón de aquel hombre que la de Dios. Pero todavía en el corazón de aquel hombre, la imagen amorosa de Dios estaba. Déjenme decirle que somos enfermos. No somos ni buenos ni somos malos. Somos enfermos. En la medida en que nos alejemos del doctor, empeoraremos y eventualmente moriremos. Pero en la manera en que nos acerquemos a Dios, al doctor, entonces seremos cada vez mejores. Y cuando Dios venga, que va a tener que venir de todas maneras a completar su obra, porque no llegaremos a ser perfectos en esta carne, el Señor tendrá muy poco que hacer, porque habremos ido avanzando en el camino de la santidad. Y la santidad es el proceso que hace el Espíritu Santo para transformar a hombres alejados de Dios a la imagen del Dios que le ha buscado. Amén. Mi hermano querido, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Amén. No, ahora quiero ver las manos en alto. Y ustedes dirán: ¿por qué estaba preguntando tanto, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es real? Si usted no lo cree, no levante la mano, ¿sí o no? Pero usted cree que Dios es real. ¿Usted cree que Jesucristo existe? Amén. Amén. Cuánto gozo me da que todos hayan levantado la mano. Porque, hermano, yo voy a decir más adelante el final de la historia, pero ahora quiero ir a una historia mucho más importante, que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y cuando llegue allí, diga amén. Déjeme decirle mientras usted busca. Déjeme decirle mientras usted busca que ya nuestro mal tiene cura. Gracias por lo que dijeron amén. Déjeme leerle como referencia, no lo vamos a buscar, que en Isaías 35, 4 y 5, la Biblia dice: ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Jesús. Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, hermanos, hay antídoto para nuestra enfermedad. Y ese antídoto es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y cuando usted cree en eso, y le voy a hablar un poco de mí, quiero que para que ustedes puedan entender como un testimonio vivo de lo que hace Dios en la vida de todos los seres humanos. Y sé que si pudiera, cada uno de ustedes tuviera un testimonio que dar. Pero yo llegué a los Estados Unidos con 22 años, con la cabeza llena de ideas, pero Dios no estaba en ella. Sin conocer a nadie, sin amigos, sin idioma, sin familiares. Pero yo estaba dispuesto a conquistar al mundo a cualquier costo. Lo que no sabía yo es que Dios me había sacado de Cuba, no para que yo conquistara el mundo, sino para Él conquistar mi vida. Y si algo le agradezco a Dios, es que en medio de mi camino alocado y perverso, Él se puso en medio de mi sendero y me rescató de la vida de perdición que yo llevaba. Si algo le agradezco a Dios, es que me haya sacado de Cuba y que me haya traído a este país con el único propósito de conocerle. Alguien en una situación me dijo: tú tienes que vivir agradecido de este país. Y yo dije: ¿por qué? Porque aquí hay de todo, pero a mí no me regalan nada, yo tengo que trabajar. Yo no le agradezco a nadie lo que yo me he ganado. Pero yo vivo agradecido a Estados Unidos en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí el Señor se reveló a mi vida. Porque en Cuba jamás hubiese sido cristiano. Porque mi vida era completamente diferente. Y yo no creía en Dios. A mí
mí me dio mucho gozo ver las manos levantadas. Pero yo no creía en Dios. Pero Dios creía en mí. Y yo quiero que tú sepas que Dios cree en ti. Que no importa lo que hayas hecho, que no importa lo que puedas incluso hacer, Dios cree en ti. Y es por eso que estás esta noche acá. No estás esta noche por el azar ni por la casualidad, eso no existe. Dios tiene planes trazados para cada uno de nosotros. Y déjame, hermano, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el Señor dijo, voy a leer a partir del versículo 28. Quiero que sigan conmigo la lectura. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y esta es la norma del cristianismo. ¿Quieres que Dios no te abandone? Haz las cosas que a Dios le agradan. Pero hablando de Él estas cosas, y yo quiero que enfaticen el versículo 30, pero hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron? Muchos. ¿Y por qué yo establezco y enfatizo este versículo? Porque yo pregunté, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Y todo el mundo levantó la mano. Pero ¿saben ustedes que hay diferentes niveles de creer? A veces creemos solamente intelectualmente porque hemos estudiado que Dios existe, porque hemos visto películas de Dios, de Jesucristo. Pero en nuestro corazón no tenemos la fe que salva. Ese creer que motiva a la acción. Ese creer que cambia nuestras prioridades, que cambia nuestra visión de la vida. Y si a menos que tengamos ese creer, de nada vale que creamos en la existencia de Dios. Yo creo en la existencia del planeta Júpiter. ¿Y en qué me favorece? En nada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Versículo 31, mi hermano. Que habían ¿qué? ¿Quiénes eran los que habían creído en Él? Judíos. O sea, a gente que le costaba creer en Jesús porque tenían una condición espiritual y religiosa diferente. Este era un hombre que había venido a revolucionar toda su creencia, pero supuestamente, escuchen, dice el versículo 31, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él dijo: si vosotros, y aquí está el secreto del cristianismo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra de Dios. Hermano, déjenme decirle algo. Si usted quiere tener un cristianismo exitoso, no oiga fábula, no escuche historia de ningún otro escritor, de ningún otro. Medite, practique y viva la palabra de Dios viva. La Biblia, y en una de nuestras doctrinas como iglesia, la Biblia tiene un solo lugar, no compatible con ningún otro libro. Un solo lugar. La palabra de Dios es poder para transformar almas. Y si permanecemos en su palabra, oiga la promesa, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mi hermano, si el Señor está diciendo que seremos verdaderamente sus discípulos, esto quiere decir entonces que hay discípulos que no son verdaderos. ¿Sí o no? Falsos discípulos que vienen a la iglesia, que cantan himnos, que dan diezmo y ofrenda, pero que no conocen a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser de esos? ¿Cuál es el propósito de ser un discípulo de Dios? Ser transformados. Y que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, nosotros seamos levantados con Él. Y conoceréis la verdad, dice el versículo 32. ¿Y la verdad qué? No solamente estamos enfermos, a menos que conozcamos a Jesús, sino que esta enfermedad nos esclaviza. ¿Sabe una de las cosas que hace pecado más que ninguna otra, que más daño le hace al ser humano? ¿Sabe cuál es el propósito principal del pecado en la vida de los seres humanos?
No que no amen a Jesús. Por lo general hay un montón de impíos allá afuera que aman a Jesús. Pero ¿sabe cuál es el meollo del pecado? Que amemos al pecado más que a Jesús. ¿Sabe por qué él hace eso? Porque el diablo sabe que Dios quiere el primer lugar o no quiere ninguno. Dios no es Dios de segundo plano. ¿Y sabe por qué Dios no puede ser un Dios de segundo plano? Porque si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces el primer lugar ya lo ocupó Satanás. Dios es su caballero. Y es una de las cosas que yo más aprecio de Dios. Dios no impone su voluntad en los hombres. Lo escuchamos esta mañana y lo podemos estar estudiando durante todo el tiempo de nuestra vida y verá que jamás Dios ha impuesto su voluntad en nadie. El Señor ruega, el Señor pide, el Señor incluso clama, pero no obliga. Pero cuando usted no escucha la voz de Dios, el otro sí obliga. Él sí entra a la fuerza. Por eso es importante entender esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad. ¿Quieres ser libre? Tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer a Jesús de una manera íntima. No es saber en un retrato como lo pintaron quién parece ser Jesús. No es lo que dicen los predicadores a través de las redes sociales o de los púlpitos. No. Tienes que conocer personalmente a Jesús. Lo que yo conozco a Jesús es una experiencia personal que no puedo compartir contigo. Tú tienes que conocerlo también. Tiene que ser una experiencia individual que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. Y entonces cuando lo conozcas, entonces, solamente entonces, será verdaderamente libre. Déjame decirte que las iglesias están llenas de esclavos. Esclavos de las doctrinas de las iglesias a las que pertenecen. Esclavos de los pastores. Esclavos de sus costumbres. Esclavos. Es una esclavitud interminable. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han rendido su vida a Jesucristo. Yo respeto pastores. Yo amo a mi iglesia. Yo creo en su doctrina. Pero solamente amo a Jesucristo. Él tiene que ser el centro de mi vida. Y si no lo fuese, entonces yo no sería nada de lo que dije antes. No me importaría ir a una iglesia. Porque ¿para qué voy a ir a una iglesia si no tengo a Jesús? Dígame. ¿Tendría sentido? Sería perder el tiempo. Y el tiempo, hermano, es vida. Pues respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Quiénes respondieron? Los que habían creído. Se da cuenta como cuando la palabra es dura y no amamos a Jesús, automáticamente ya dejamos de creer. Ellos acababan de decir que habían creído en Jesús, pero ahora Jesús los confronta con una verdad, con el único propósito de salvarlos, de hacerlos pensar. Ellos estaban metidos en su rutina eclesiástica. El cristianismo no es venir los sábados a cantarle al Señor, es parte. No es venir a predicar ni un púlpito, es parte. No es dar diezmos y ofrendas, es parte. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es cuando estoy solo, en donde nadie me ve ser cristiano. El cristianismo es cuando estoy en mi casa. Lo que veo, lo que escucho, lo que pienso y lo que hago, eso es ser cristiano. Y cuando hago, digo, pienso algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces caer de rodillas y pedirle perdón, porque sabemos que lo hemos agravado, que lo hemos ofendido. Pero si no hay dolor en tu corazón, entonces cae de rodillas y dile, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer esa verdad que me hará libre. Porque yo quiero ser sanado de mi enfermedad. Pero estos no querían ser sanados. Oigan lo que dicen. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Ahora yo pregunto, ¿será cierto? No,
Una tremenda mentira. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Primero nacieron esclavos del pecado. Todos nacimos esclavos del pecado. Y eso es lo que Dios estaba tratando de hacerlo, liberarlos de esa condición. Pero ellos dicen, ¿cómo dice que vamos a hacer? Nosotros nunca hemos sido esclavos, eso no era cierto. Ellos habían sido esclavos primero de Egipto, después habían sido esclavos de Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia, y ahora estaban siendo esclavizados por los romanos. Ah, pero cuando la gente no quiere aceptar a Jesús, con facilidad miente en su presencia. ¿Cuántas veces he confrontado a otros hermanos de otras religiones y le he hablado de la esencia del cristianismo y empiezan a decir mentiras? Déjeme decirle que los mentirosos, dice la Biblia en este mismo pasaje, que son hijos del diablo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Acaso estamos libres de todo pecado? ¿Estamos libres de todo pecado? Entonces, ¿de qué está hablando? Porque oiga lo que dice aquí. Dice, de cierto os digo. Ya ustedes saben que cuando la Biblia, la palabra de cierto se repite, es que está diciendo el Señor, presta atención, lo que voy a decir es importantísimo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor no está hablando de las caídas en contra de nuestra voluntad que sufrimos por causa de la presencia del pecado en nuestra vida. Y déjenme aclarar esto, para que nadie malinterprete. Dios nos ha librado del poder del pecado. ¿Sabían? Pero no de su presencia. De su presencia seremos librados cuando Cristo venga. Pero del poder sí. Lo que pasa es que a veces no lo ejercitamos. ¿Por qué? Porque todavía hay un pecadillo que nos gusta. Pero hay poder para decirle que no ha pecado. Hay poder. Cuando no conocíamos a Dios, como contaba esta mañana, yo vi mujeres llorando. Y Dios sabe que no miento, en la presencia de Dios estoy llorando mientras se inyectaban heroína en la vena. ¿Por qué lloraban? No querían inyectarse. Pero si no querían inyectarse, ¿por qué se inyectaban? No tenían control sobre su vicio. Eran víctimas de Satanás. Ese no es el pecado del que está hablando el Señor. Una vez que eres liberado de ese, como no quieres, no te inyectas más. Déjeme decirle, y le digo con honestidad, yo no sabía si fumar era pecado o no. Y todavía no lo sé. Pero no me interesa. Yo quería acercarme al Señor. Y como para acercarme al Señor yo tenía que dejar de fumar, yo le pedí a Dios encarecidamente que me invitase a cigarrillo. Y le agradezco. Porque ¿sabe qué? No corro el riesgo de morir de cáncer de la garganta ni de los pulmones, porque hace más de 30 y tantos años que no. ¿Pero qué estoy diciendo entonces? Cuando el pecado es liberal, cuando el pecado es intencional, como ellos entendían perfectamente lo que Jesucristo estaba diciendo. Ah, pero ellos dijeron, no, ¿de dónde saca? Ya está mintiendo, que nosotros esclavos de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor le dice, ya eres esclavo por mentiroso intencional. Y mucho más cuando lo que pones en cuestión es la palabra de Dios. Porque Dios puede perdonar que tú en un momento de aprieto, de cobardía, porque Dios entiende. Dios no es un Dios irrazonable. Dios es un Dios con raciocinio, comprensivo, amoroso, tierno. Por eso dice Jeremías 31:3, que es el mensaje de esta mañana. El Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te amo. Por eso te extiendo mi misericordia. Dios nos ama. Y sabe que no somos perfectos. Sabe que a caminar al cielo vamos a tropezar. No importa, Él dice, tranquila mija, tranquilo mijo. Yo te amo. Yo conozco las intenciones de tu corazón. Y como las intenciones de tu corazón son de acercarte a mí, cuando tú resbales, yo te levanto. Y déjeme decirle algo, si 150,000 veces se cae, pero su corazón está en línea con Dios, y 150,000 veces usted pide perdón,
150,000 veces Dios lo va a perdonar. Porque Dios no está en el negocio de perder hombres ni mujeres. No, Dios está en el negocio de salvarnos. Porque de tal manera te amó Dios a ti. Yo no quiero ahora que pienses en el mundo. Te amó a ti. Me amó a mí. Que dio a su único hijo para que si creemos en él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Amén. Esta gente, su ego era más fuerte que su amor por Cristo y por Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, versículo 35, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿qué pasará? Seréis verdaderamente libres. Hay personas que tratan de mejorar su vida a través de terapias educacionales, yendo a ver otros hechiceros y 151 boberías. Y déjeme decir, hermano, es dinero botado en vano, porque nadie lo puede libertar de su condición, solamente Cristo. Solamente Él. El Señor sigue diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, o sea, concluyo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál era el problema de ellos? No escuchaban, no aceptaban. A veces veo hermanos, y me refiero a hermanos en cualquier iglesia, no estoy hablando de esta iglesia general, ni de la iglesia adventista en específico, pero veo hermanos que dicen ser cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Violan descaradamente principios establecidos por la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden autodenominarse cristianos si no aceptan la palabra de Dios? ¿Qué hará Dios con ellos? Yo no sé. Yo no soy profeta, pero yo no quisiera estar en sus zapatos. Porque ¿sabe qué? Yo sé que Dios me ama. Yo sé que al final Dios va a tener que perdonar muchas cosas en mi vida. Yo sé que Dios va a tener que restaurarme y hacerme nuevo, porque no voy a alcanzar la perfección antes de que Él venga. Seremos perfectos cuando seamos transformados. Pero yo sé también que si yo amo a una persona, quien quiera que ésta sea, voy a tratar por siempre de agradarle. ¿Sí o no? A mí no me gusta que me digan que me aman. A mí me gusta que me lo demuestren. A veces cuando las personas constantemente me están diciendo: hermano Fran, yo lo quiero mucho a usted, se me sale el hombre viendo de vez en cuando. Y me pongo a pensar en me estará tratando de convencer de una mentira. Porque cuando usted ama a alguien no tiene que decirlo. La gente sabe cuando usted ama y cuando no ama, ¿sí o no? En el trato, en los momentos de necesidad, usted está ahí. No hay que regalar nada, simplemente amar. Ahora yo pregunto, si los hombres no pueden engañarnos, ¿podemos engañar a Dios? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esta es una gran realidad. Este es un versículo que puede determinar en tu vida y en la mía si estamos en la cosa de Dios o no. Lo voy a volver a leer para que usted entienda exactamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Mi hermano, si usted está cerca de Jesús, usted va a caminar conforme a la voluntad de Jesús. ¿Sabe qué? Cerca de Jesús no se puede pecar. ¿O no lo ha hecho? Sé honesto conmigo, no tiene que ser, no conmigo, con Dios. No lo ha hecho, ha tenido deseo de hacer algo que no debe, y usted no ha venido ese día a la iglesia y se ha comunicado con los hermanos y no quiere leer la Biblia. No, alguien le vino a hablar, no quiero saber, porque usted tiene en la cabeza hacer algo que sabe que Dios no aprueba. Porque en la presencia de Dios no se puede pecar. Los discípulos venían discutiendo en una ocasión entre sí cuál era el mayor, pero se retrasaron y el Señor iba caminando y el Señor vio que se estaban retrasando y el Señor sabía que estaban tramando algo que no debían, pero el Señor siguió avanzando y poco a poco el Señor acortó el paso y entonces ellos se empezaron a acercar y el Señor se viró y le dijo:
¿Qué discutían ustedes durante el camino? No sabían qué decir. ¿Por qué ustedes creen que se quedaron detrás? Porque ellos sabían que lo que estaban hablando no era aprobado por Dios. ¿Y no hemos hecho eso? Sí los hemos hecho. Pero cuando conocemos el valor del cristianismo, entonces no queremos estar lejos de Dios. Porque en su presencia nos sentimos limpios. Porque en su presencia nos sentimos buenos, aunque no lo somos. Porque en su presencia nos sentimos santos. Porque entonces perdonamos con facilidad. Porque ¿qué es ese cristianismo? El cristianismo se resume en dos cosas. Y lo dijo el propio Señor Jesucristo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Sabe qué estaba diciendo? En estos dos mandamientos está compensada, comprimida la esencia de toda la Biblia. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así de simple. Si tú pones en práctica esos dos principios bíblicos, ya cumpliste toda la ley y los profetas. Ya eres aprobado por Dios. Pero para poder amar a Dios con todo eso que dijimos y al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que estar siempre cerca de la fuente del amor. Porque nosotros no tenemos amor en nosotros mismos. Nosotros lo que somos es canales a través de los cuales el amor de Dios fluye. Si usted está lejos, ¿qué es lo que le llega? Un chorrito. Pero si usted está cerca de la fuente, ríos de agua viva correrán. Dice acá mi hermano amado. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. En otras palabras, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham era un hijo de Dios. Y Abraham jamás hizo lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que está diciendo. Por eso alguien dijo en la palabra de Dios: por su fruto. Así de simple. Alguna vez escuché a alguien que me gustó mucho su idea. Él dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus raíces los entenderéis. Es cierto. Pero si después de haberlos entendido por sus raíces, sus frutos siguen siendo malos, ¿de qué me importa la raíz? ¿Sí o no? Porque al fin de cuentas todos tenemos raíces tristes. Todos podíamos contar una historia difícil, ¿o no? O toda la vida ha sido pan de gloria. No, todos tenemos una historia triste. Pero cuando llegamos a Jesús, empezamos una nueva vida. Y nuestra historia comienza a partir del conocimiento de Dios. Yo no sufro por lo que haya pasado antes, al contrario, le doy gloria a Dios, porque eso me habilitó para apreciar lo que Dios me ofrece ahora. Alguien una vez me preguntó: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Porque le tienes miedo al infierno? Y yo le dije: no, yo soy cristiano porque Dios me sacó del infierno. Yo no le tenía miedo al infierno, yo no conocía el cielo. Yo viví en un infierno. Pero cuando Dios me sacó, yo pude entonces entender la diferencia. Y le estoy honesto, hermano. Yo me esfuerzo cada día por ser mejor, aunque sé que mis esfuerzos no son lo que Dios quiere. Yo lo dije una vez y lo repito ahora, en la presencia de Dios. Ni de Dios ni de la iglesia me saca nada. Porque yo no sabría vivir de otra manera. ¿Me entendieron? No podría vivir de otra manera. Ya yo no me siento bien, y esto lo ha hecho Dios. Yo no me siento bien entre mis amistades del mundo. Yo tengo amigos del mundo, pero no me siento bien. Sin embargo, yo anhelo que lleguen los días de iglesia. Amén. Porque entre ustedes son mi familia. La familia que Dios me ha regalado.
Hermanos, termino diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, oigan esto, los que habían creído, oigan lo que dicen los que habían creído, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe qué estaban diciendo? ¿Quién era su papá? Nosotros no sabemos quién es tu padre. Dicen que fue José, pero estaban insultando a Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que Dios. Jesús pasó por alto la ofensa. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué? Yo pregunto una vez más, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Voy a ver, que levante la mano. ¿Crees en Jesús? ¿Sabe qué cosa es creer en Jesús? Es amarlo. Y cuando se ama se obedece. Me quedan 10 minutos, ¿verdad? Quiero saber, no quiero pasar. Yo amaba a mi padre como no he amado a otro ser humano, pero lo perdí joven, muy joven. Pero yo tenía una madre también maravillosa. La diferencia entre mi papá y mi mamá era que mi papá todo lo resolvía con palabras, mi mamá todo lo resolvía con un palo. Pero déjenme decirle algo, y mi esposa lo sabe porque esta historia ha llegado hasta ahí. A pesar de los palos, a pesar de las bofetadas, a pesar de los litros de leche que me tiró, yo me independicé a los 16 años, completamente de ella. Ella vivía a 40 minutos de mi casa. Pero un día sí, un día no. Yo entraba a visitar a mi madre. Y cuando yo entraba, los vecinos decían desde adelante, porque era una hilera de casas nuevas que habían hecho una enfrente de la otra. Y ella era la penúltima. Y cuando yo entraba, salía una vecina adelante y decía, a ella le decían la niña. Decía, niña, llegó tu novio. Porque no había un día sí y un día no que Fran Busta faltase. Porque no había nada después de mi padre en el mundo que yo amase más que a mi madre. Era perfecto. Pero déjeme decirle, ahora tengo un padre perfecto. Ahora tengo un padre que no resuelve nada con palos, sino con amor. Y déjeme decirle, a veces hay que usar la vara de la corrección, como dice la palabra de Dios. Pero no hay poder más eficiente que el amor. El Evangelio nos dice que estamos enfermos, pero también nos dice, como leímos en Isaías, que el remedio a nuestra enfermedad lo tiene Cristo. En la historia de esta mañana, ¿cuál puerta abrió el joven enamorado? El libro no lo dice. ¿De veras? El libro no lo dice. ¿Y sabe por qué el libro no lo dice? Porque el libro quiere que tú le pongas el final. Así de simple. Quedó en suspenso. Tú le pones el final que te guste. Pero el final que le pongamos tiene que ver mucho con quién somos. Si tú hubieras preferido que se lo comiese el león, entonces tú no entiendes el poder del amor. Porque el amor todo lo sufre. Porque el amor todo lo espera. Porque el amor no tiene envidia. Porque tú prefieres que tus seres queridos sean felices aún a costa de tu propia desgracia. Eso es amor genuino. Hay una sola manera de amar, y es amar con locura.
cuando se ama con locura, se da la vida entera. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Te amó de tal manera que se entregó. Y siempre cuento esta historia porque me toca, porque la mantengo con una clarividencia tremenda en mi mente para que nunca se me olvide. Él no fue crucificado por los que le apedrearon, ni por los que le decían crucifícale. Él fue crucificado por mí. Yo fui la causa de su crucifixión. Yo fui también aquel que le escupió. Yo fui el que le tiró piedra. Yo fui el que la tiró a su espalda con mi vida inconsecuente, de espaldas a Dios y a su designio. Pero en aquella tarde tenebrosa en el monte Calvario, pensando en mí, el Señor levantó sus ojos al cielo y le dijo a su padre: perdona, Frambusta, él no sabe lo que hace. Y era cierto, yo no lo sabía. Yo estaba enfermo, pero el Señor me curó. Amén. Hace unos años, en contra de todas las predicciones, un huracán rompió los diques que contenían la entrada del agua a New Orleans. Ustedes, algunos de ellos, recuerdan eso. Las personas pudientes con casa de $450,000, $500,000, pensaban que por su condición de riqueza y de posesión estaban a salvo. Nadie esperaba, nunca había acontecido antes, que los diques se rompieran, pero los diques se rompieron. El mar entró. Y muchos de ellos rehusaron salir de su casa. Tenían mucho que perder. Había mucho dinero. Habían joyas. Habían riquezas. Habían muebles costosos. Equipos electrónicos de alto costo. Prefirieron quedar en su casa. Pero el agua siguió subiendo. Y hubo un momento en que ya no podían escapar. Y tuvieron que salir de sus casas y subirse a las azoteas, porque ya el agua había ocupado hasta el segundo nivel. Y empezaron a aparecer cuerpos flotando, muertos. Aquello se volvió un caos. Y a pesar de todo el dinero, a pesar de toda su opulencia, estaban a merced de la gracia de Dios. Ya no podía ni siquiera navegarse a través de botes, porque había tanto debris entre las aguas que era peligroso. La única manera de rescate era a través de helicópteros. En otras palabras, la salvación tenía que venir de arriba. Hermanos, entreguen su vida a Cristo. Si no se ha bautizado, haga planes. Hay una promesa en la Biblia que creyeron, y ya ustedes dijeron que creyeron, y fuere bautizado, será salvo. Y si ya creíste y ya te bautizaste, entonces comprométete con Dios, a amar a Dios con toda su fuerza. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor te bendiga. Y ojalá le pueda poner a tu historia el fin que Dios